¿No tienes casi tiempo de estudio? ¿Tienes que salir a hacer la compra? ¿Sacar al perro? ¿Vas a ir al gimnasio o a ir a caminar, correr? ¿Estás en casa haciendo las tareas? Pues con estos audios podrás hacer todas esas actividades a la vez que estudias. Aprende con Tina. Otra forma de aprender. Trabajo en equipo. Equipos de trabajo. Hay que distinguir entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. El grupo de trabajo es un conjunto de personas que desarrolla su trabajo en un espacio, como puede ser un hospital, un centro de salud, etc. Cada uno realiza su trabajo de forma individual, sin depender de otros compañeros para realizar su trabajo y respondiendo personalmente del mismo. Por ejemplo, un grupo en un hospital sería el colectivo que forman los celadores. Equipo de trabajo es un grupo de personas que se organiza para alcanzar un objetivo común. Cada miembro del equipo aporta sus conocimientos, capacidades, formación, destrezas, habilidades, etc. para alcanzar una meta. Equipo. Un grupo de personas que trabajan juntas de forma coordinada para lograr un objetivo común. Características de un equipo de trabajo. Están formados por distintas personas con diferente experiencia, edad, actitud, formación, inquietudes, cultura, etc. Por lo general, son grupos reducidos de personas, aunque no existe un número ideal. Los formados por 10 individuos son los más adecuados, menos sería limitado y mayor poco operativo. Los miembros que integran un equipo, debido a la diversidad de personalidades, necesitan conocerse. Para ello deben comunicarse, relacionarse e interactuar entre ellos. Las reuniones de equipo serán frecuentes, fomentando la participación y la comunicación entre todos los integrantes. Una de las mejores cualidades de cada persona que forma el equipo es la de ser capaz de realizar autocrítica. El trabajo se realiza de forma coordinada, aunque cada persona que forma parte del equipo adopta un rol diferente y una función distinta, conocidas por todos los miembros del equipo. Un profesional no puede suplir a otro. Cada uno realiza la función que le corresponda. Todos los miembros integrantes del equipo persiguen el mismo objetivo. No existen jerarquías, característica que sí está identificada en un grupo. Del resultado final es responsable todo el equipo. Para que un equipo sea eficiente, todos sus integrantes deben contar con 1. Un ambiente de apoyo basado en la organización, confianza, comunicación, conocimiento de los roles de cada uno de los componentes del equipo. 2. Claridad en las funciones a desempeñar por cada uno de ellos. 3. Objetivos superiores y un adecuado liderazgo. 4. Que no exista un funcionamiento de equipo jerárquico. Dentro del marco sanitario, el trabajo en equipo puede suponer la coordinación de múltiples profesionales: médicos, farmacéuticos, enfermeras, técnicos auxiliares de enfermería, celadores, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etc. Trabajando todos juntos para lograr un objetivo común: la mejora de la salud del paciente. El trabajo en equipo. 1. Disminuye la carga de trabajo, al ser varias personas las que colaboran y todas ellas responsables del mismo. 2. El trabajo, la reflexión y la discusión conjunta producen mejores resultados que los aportes individuales. Al unir conceptos y técnicas se evitan contradicciones entre los distintos profesionales que forman el equipo. 3. Permite una mejor organización. 4. Se desarrolla el respeto y la escucha. 5. Aumenta la motivación de los profesionales. 6. Proporciona mayor satisfacción laboral a los miembros del equipo. 7. El paciente recibe una mejor atención. Un equipo de trabajo debe reunir una serie de características que van a facilitar su desarrollo, si bien esto no significa que todos sus objetivos obtengan el éxito buscado. También puede ocurrir que un equipo de trabajo funcione en un determinado tiempo y luego deje de hacerlo. Un eficaz equipo de trabajo no es garantía de serlo continuamente.
Para que un equipo de trabajo pueda ser eficiente, es necesario que haya coordinación, cohesión, empatía, paciencia, autocrítica. Equipo multidisciplinar. Conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales que operan en conjunto durante un tiempo determinado, abocados a resolver un problema complejo, es decir, tienen un objetivo común. Cada individuo es consciente de su papel y del papel de los demás y trabajan en conjunto bajo la dirección de un coordinador. Un equipo es más que la suma de sus miembros. Elementos facilitadores del trabajo en equipo. Número reducido de miembros, de 7 a 15 lo ideal. Polivalencia de sus integrantes, que puedan suplirse en ciertas funciones. Autonomía, que permita decisiones de cada uno. Estructura, será participativa, que los miembros puedan exponer sus puntos de vista. Edades homogéneas. Buena formación y experiencia. Autocrítica. Ventajas del trabajo en equipo. Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles. Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista. Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. Mayor satisfacción. Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos profesionales. Motivación. Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que cada individuo tenga. Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo bien hecho. Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo. Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma separada. El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones. Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás. Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. Desventajas del trabajo en equipo. Disolución de la responsabilidad entre los miembros. Falta de disponibilidad y actitudes individuales hacia el trabajo en equipo. Posible falta de respuesta rápida ante determinados problemas urgentes. El proceso de integración. Una comunidad humana se integra por un fin y por un conjunto de valores compartidos. Sus miembros participan de una visión que les da unidad de propósito y definen sus actitudes de acuerdo a un mismo código de ética. Un equipo integrado es indispensable para lograr el objetivo deseado. Los 7 movimientos de la integración. La integración de un equipo se da en 7 movimientos que se complementan de manera que al darse uno se impulsan los demás. Las rutinas de eficiencia, el disfrute, las disciplinas, el don, el descubrimiento, la conciencia de límite, el servicio. Consenso. Se denomina consenso a un acuerdo entre 2 o más personas en torno a un tema. Una decisión por consenso, no obstante, no implica un consentimiento activo de cada uno, sino más bien una aceptación en el sentido de no negación. Motivación. La motivación son las cosas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y el de interés. Es la voluntad para hacer un esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. Es la razón que impulsa a la acción. Es un proceso interno por el cual se pone en marcha la conducta específica, que es una conducta direccional y dirigida a la consecución de una meta. Características de la motivación. Propositiva, orientada y dirigida hacia una meta. Fuerte y persistente. Se emplean grandes cantidades de energía para conseguir esas metas. Periódica. Se repite en el tiempo con cierta regularidad. Incentivación. Consiste en estimular
para que algo se acreciente o aumente. En nuestro caso, mejore. Incentivar es una forma frecuente y habitual de motivar, como carrera profesional, unidades de gestión. Incentivo: estímulo que se ofrece a una persona o grupo con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Aprendizaje en el equipo de trabajo. Es un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología, así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas, aprendizaje y desarrollo personal y social, donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes del grupo, que busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Son elementos básicos: la interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo. Se denomina aprendizaje colaborativo. Comunicación. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Es el instrumento que utilizamos para relacionarnos entre nosotros. Por medio de ella podemos compartir y expresar nuestras ideas, sentimientos, informar y conseguir nuestros propósitos. En nuestra profesión, la comunicación pretende ser persuasiva y modificar conductas a través de la motivación para lograr en el receptor una reacción. Por eso es muy importante el modo de transmisión del mensaje. Elementos de la comunicación. Emisor: persona o personas que emiten el mensaje. Receptor: persona o personas que reciben el mensaje. Mensaje: contenido de la información que se envía. Modo o código: signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Contexto: situación en la que se produce la comunicación. Retroalimentación o feedback: proceso de interacción entre el emisor y el receptor. Tipos de comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella que utiliza la palabra para transmitir el mensaje. La palabra está formada por símbolos arbitrarios que a través de unas reglas acordadas se utilizan para representar, expresar y dar significado a las cosas que nos rodean. La comunicación verbal se emplea para expresar pensamientos e ideas, para razonar, argumentar y describir emociones. Hay dos tipos de comunicación verbal: la oral y la escrita. Comunicación oral. La comunicación oral la definimos como el intercambio de información a través de la palabra, utilizando el aire y los receptores auditivos como canal de transmisión. Hay distintos tipos de comunicación oral. Así existen algunas más planificadas, como el debate, y otras más espontáneas y cotidianas, como son el diálogo o conversación. Así existen algunas más planificadas, como el debate, y otras más espontáneas y cotidianas, como son el diálogo o conversación. La comunicación escrita es el intercambio de información a través de la palabra utilizando medios que permitan la escritura, como papel, pantalla del ordenador. Está formado por reglas y símbolos específicos que permiten la transmisión de información. Un ejemplo serían las reglas para escribir los grafos de cada letra y cómo estos se van uniendo para formar una palabra. La escritura es el acto de transmitir un mensaje al papel a través de un código determinado. La comunicación escrita carece del escenario o contexto en el que se desarrolla la acción y de los elementos no verbales, lo que hace necesario que se tenga que expresar todo con las palabras. No obstante, este tipo de comunicación verbal cuenta con elementos de ayuda a una transmisión más completa del mensaje, como son los signos de interrogación o de admiración. Los requisitos para que el mensaje sea interpretado con la mayor fidelidad es redactar con claridad y precisión lo que se quiere transmitir. La comunicación no verbal. En el proceso de la comunicación, el intercambio verbal supone 1/3 de la información global. El resto se transmite a través de la conducta no verbal.
Entre el 65 y el 90% de lo que percibimos es transmitido por medio de la comunicación no verbal. Entendemos por comunicación no verbal toda la información que transmitimos sin necesidad de palabras o acompañando a estas. Los mensajes no verbales están formados por la apariencia física, las expresiones del rostro, la mirada, los gestos y posturas corporales, los movimientos, el paralenguaje, tono, timbre, ritmo y las distancias entre el emisor y el receptor. Componentes no verbales. Los principales componentes no verbales de la comunicación son la expresión facial, la mirada, la sonrisa, la orientación y postura, el contacto físico, los gestos, la apariencia física y las automanipulaciones y movimientos nerviosos. La expresión facial. Podemos hablar de diferentes expresiones de las emociones, a saber, alegría, sorpresa, tristeza, miedo. No obstante, esto no quiere decir que el humano solo pueda mostrar ese pequeño número de expresiones. Al contrario, las emociones pueden combinarse, sorpresa combinada con miedo, alegría con pena, y cada una de las reacciones pueden variar con intensidad. La mirada constituye uno de los elementos no verbales de mayor importancia, ya que proporciona mucha información. Cumple una serie de funciones, entre ellas la regulación del flujo de la comunicación y proporciona feedback acerca de cómo los demás reaccionan al mensaje emitido. La sonrisa constituye un elemento básico en la bienvenida y la despedida de las personas, además de transmitir aceptación, amabilidad y gusto por la persona a la que sonreímos. La orientación y postura. La orientación se refiere a la posición relativa de la persona con relación a su o a sus interlocutores, pudiendo presentarse orientada frente a frente o inclinada en mayor o menor grado con relación al interlocutor. En la postura se establecen dos categorías fundamentales que a su vez se subdividen en dos dimensiones: acercamiento-retirada y expansión-contracción. El acercamiento, producido por la inclinación del cuerpo hacia su interlocutor, se interpreta como atención e interés, mientras que la retirada, que se hace de la forma contraria, se interpreta de forma negativa, como rechazo o repulsión. La expansión, cuando es muy pronunciada, se interpreta como una postura engreída, arrogante o despreciativa, mientras que cuando es la contracción, que es extrema, se considera como depresiva o abatida. El contacto físico. La mayor o menor proximidad se establece por el tipo de relación planteada y el grado de aceptación de la misma, resultando inconvenientes distancias que no son admitidas por ambas partes. El contacto se regula con el movimiento del cuerpo, con la mirada, con el acercarnos demasiado o demasiado poco. Pasa la mano por el hombro o se le sujeta el brazo para expresarle comprensión o apoyo si está triste o preocupado. Los gestos hacen referencia al movimiento de las manos que sirve de apoyo al contenido del mensaje verbal. Estos movimientos actúan como ilustradores del mensaje verbal, enfatizando el mismo y demostrando estados emocionales, normalmente de manera no intencionada. La apariencia personal se refiere al aspecto exterior de una persona que puede ser susceptible de cambio a voluntad de la misma. Fundamentalmente nos referimos al aseo personal, ropas y complementos. A través de ello, los demás se generan impresiones sobre atractivo, estatus, inteligencia, personalidad, clase social, estilo y gusto. No debemos olvidar que nuestra apariencia física es nuestra tarjeta de visita y que va a influir en nuestra relación con los demás. Las automanipulaciones y los movimientos nerviosos con manos y piernas. Hablamos de automanipulaciones cuando tocamos nuestro propio cuerpo. Tocarnos el pelo, rascarnos la cara o el brazo, tocarnos la nariz. En muchas ocasiones se producen movimientos con las manos o las piernas o los pies, cuya principal característica es que son repetitivos, rítmicos y normalmente involuntarios, tipo tic. Ambos tipos de movimientos suelen ser interpretados como señales de incomodidad y ansiedad. Componentes paraverbales.
Los componentes paraverbales o paralingüísticos son aquellos que al emplear el lenguaje, su utilización no altera el contenido de las palabras, pese a que haga variar el significado. Nos referimos al cómo se dicen las cosas, en lugar de lo que se dice. Este tipo de elementos puede afectar totalmente al significado de lo que se expresa. Por ejemplo, un mismo mensaje se puede expresar con un volumen mayor o menor. El uso de distinto volumen puede hacer cambiar totalmente el significado del mensaje, pese a que las palabras sean las mismas y únicamente se cambia el volumen. Principales elementos paraverbales de la comunicación. El volumen de la voz. La función primordial del volumen es hacer que nuestros mensajes puedan ser escuchados por las personas a las que nos dirigimos, con lo que nos estaríamos refiriendo al nivel global medio de volumen con el que transmitimos un mensaje. Por tanto, el volumen tiene una especial importancia en la impresión que los otros se hacen de nosotros. Así, debemos esforzarnos por encontrar un volumen de voz adecuado y dar un mayor énfasis a lo que consideremos más importante. El tono refleja la calidad de la voz. Además, hace que varíe el significado del mensaje y expresa la confianza en uno mismo. Las personas con poca confianza en sí mismas utilizan un tono monótono, con pocas variaciones y un volumen de voz bajo. La velocidad. Se corre el riesgo de que si es muy elevada no nos entiendan, y si por el contrario es muy lenta, corremos el riesgo de aburrir a nuestros interlocutores. La fluidez y claridad. En ocasiones, e independientemente de la velocidad, las palabras no se entienden porque se entrecortan, por un acento excesivamente marcado o por otros motivos, lo que además de impedir a veces que se nos pueda entender, puede ser objeto de interpretación al atribuirnos por ello un determinado estado emocional, normalmente ira o impaciencia. Para evitar estas interpretaciones, deberemos esforzarnos en abrir la boca al hablar para pronunciar con más claridad. El tiempo de habla. Nos referimos a la duración de las intervenciones de los interlocutores mientras están produciendo una conversación. El uso correcto del mismo supone que ninguno de los participantes en la conversación acapare la misma y que todos participen proporcionalmente con relación al tiempo que se utilice. Habrá que tener en cuenta las situaciones en que por diversos motivos se espere de algunos de los interlocutores una mayor participación o se marque de esta forma por una de las partes, por ejemplo, en entrevistas de cualquier tipo. Las pausas y silencios. Las pausas y silencios que se producen durante la comunicación pueden tener como objetivo remarcar los signos de puntuación a lo largo del discurso o bien pueden deberse a factores emocionales, angustia, bloqueos, intelectuales, reflexión, no saber qué decir, falta de ideas. Por su complejidad y riqueza, el silencio es una parte esencial de la comunicación y es importante no trivializarlo o eliminarlo, evitándolo o desviando el tema de la conversación. La latencia de respuesta hace referencia al tiempo que tardamos en empezar a hablar una vez que ha terminado de hacerlo nuestro interlocutor. Empezar a hablar antes de que el otro haya terminado indica ansiedad, mientras que hacerlo mucho después puede indicar tristeza, aburrimiento o desinterés. Como conclusión, un comportamiento cálido y amistoso, demostrado mediante una expresión facial y sonrisa adecuada y un repetido contacto visual, demuestra predisposición al diálogo y deseos de ayudar. Una postura hacia adelante con gestos abiertos y movimientos de cabeza afirmativos ayuda a refrendar esta impresión. Un volumen de voz bajo y templado con una vocalización satisfactoria y el empleo del silencio facilitan el compartir los pensamientos y las emociones. Estilos de comunicación. El estilo de comunicación es el modo que cada persona tiene de relacionarse y comunicarse con los demás. Los 3 estilos básicos de comunicación son asertivo, pasivo y agresivo. Estilo asertivo, asertividad. La asertividad es la capacidad para expresar libremente las opiniones y sentimientos propios sin violar los derechos de los demás. Su propósito es lograr una comunicación verdadera
en la que se consigna un compromiso entre las personas que lleve implícito el respeto y que, aunque no se llegue a un acuerdo entre los hablantes, exista el derecho a que cada uno tenga su opinión y no se intenten imponer exigencias sobre el otro. Este estilo de comunicación tiene consecuencias favorables tanto para los destinatarios de ella como para uno mismo. 3 pasos para ser asertivos. Escuchar activamente. Decir lo que uno piensa u opina. Expresar lo que uno quiere que ocurra. Consecuencias sobre el emisor. Posibilitar que se manifieste libremente con una comunicación honesta que aumenta la probabilidad de que le respeten. Y aunque no siempre se consigan los objetivos, el haberlos expresado generalmente produce satisfacción. Consecuencias sobre los destinatarios. Recibir información clara y no manipulada que incitará a que ellos también se expresen de la misma forma, creando relaciones basadas en la sinceridad, cuyo resultado es la satisfacción de las 2 partes. Características personales de las personas asertivas. Buena autoestima. Pensamientos y actitud positiva que facilitan las relaciones. Asume su parte, sea buena o mala. Acepta a los demás. Conoce sus derechos y los de los demás. Sabe cuándo expresar sus pensamientos y emociones. Utiliza palabras y gestos adecuados a las distintas situaciones. Conductas verbales y no verbales del estilo asertivo. Conducta no verbal. Contacto ocular directo. Habla fluida. Gestos firmes. Respuestas directas. Manos sueltas. Conducta verbal. Pienso, siento, quiero, hagamos. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Qué piensas? Mensajes en primera persona. Verbalizaciones positivas. El individuo que se comporta asertivamente suele defenderse muy bien en sus relaciones interpersonales. Está satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí mismo. Estilo pasivo. El estilo pasivo es una forma de comunicación en la cual la persona no defiende ni respeta sus derechos propios, al no ser capaz de expresar con claridad sus opiniones y sentimientos. El objetivo que se consigue con la comunicación pasiva es evitar a toda costa cualquier tipo de conflicto. Significa ser agradable y adaptarse a las necesidades de los demás sin reparar ni respetar las propias. Este tipo de conductas trae consigo consecuencias dañinas tanto a las personas de alrededor como al emisor que las utiliza. Consecuencias del estilo pasivo. Consecuencias sobre el emisor. Le hace sentirse irritado e insatisfecho consigo mismo al ser incapaz de expresar honestamente sus opiniones o pensamientos. Consecuencias sobre los destinatarios. Estos se van desgastando por la molestia de tener que adivinar qué es lo que realmente el emisor quiere decir, además de tomar las decisiones y asumir las responsabilidades por ellos. Esto conlleva un deterioro en las relaciones que se tornan frías y evitativas por parte de los destinatarios. Características personales del comunicador pasivo. Baja autoestima, sentimientos de inferioridad, mantienen roles dependientes y pasivos ante los demás, necesidad del apoyo de los otros, conservan relaciones incómodas que no saben controlar, conductas verbales y no verbales de estilo pasivo. Conducta no verbal. Ojos que miran hacia abajo, vacilaciones, gestos desvalidos, negación de importancia de la situación, postura hundida, retorcimiento de manos, risitas falsas. Conducta verbal. Quizás, supongo, me pregunto si podríamos... ¿No crees que...? Bueno, no te molestes. La comunicación pasiva hace que la persona termine amoldándose a las necesidades y exigencias de los demás, sintiéndose inferior, manipulado y culpable de su situación. Estilo agresivo. El estilo agresivo consiste en utilizar una forma de comunicación desafiante para expresar opiniones, emociones y defender los propios derechos. Conlleva el atacar para defender lo propio, intimidar para hacerse respetar y manipular para conseguir los objetivos personales. Dominan porque logran debilitar a los demás, que se muestran incapaces de expresar y defender sus propósitos. La comunicación agresiva se considera una conducta en la que no se tienen en cuenta ni los derechos ni las necesidades de los demás a la hora de expresarse. Consecuencias del estilo agresivo.
Consecuencias sobre el emisor. A corto plazo suelen tener consecuencias tanto positivas como negativas. Las consecuencias positivas se producen porque la persona consigue expresar sus opiniones, conseguir los objetivos sin recibir réplicas. Las consecuencias negativas a corto plazo suelen ser sentimientos de culpa y una posible agresión del receptor. A largo plazo, los resultados que obtiene el emisor son siempre negativos. Las relaciones interpersonales estarán cargadas de tensión, sin ninguna implicación emocional y sin posibilidad de establecerlas de modo duradero y satisfactorio. Consecuencias sobre los destinatarios. Son muy insatisfactorias. Estos se sienten humillados, invadidos y no respetados. Se generan en ellos sentimientos de ira y venganza, además de la evitación de nuevos contactos con el emisor. Características personales del comunicador agresivo. Baja autoestima, sentimientos de inferioridad que se esconden bajo la máscara de la dominancia, necesidad de los demás para conseguir sus propósitos y sentirse satisfecho, no tolerancia al no o a la frustración. Conductas verbales y no verbales del estilo agresivo. Conductas no verbales. Mirada fija, voz alta, habla rápida, enfrentamiento, gestos de amenaza, postura intimidatoria. Conductas verbales. Harías mejor en... Haz. Ten cuidado. Si no lo haces, tú no sabes. Deberías... Mensajes impersonales. En conclusión, podemos decir que la comunicación asertiva es el mejor instrumento para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, cálidas y duraderas. Permite expresar libremente nuestros sentimientos, pensamientos y emociones, ayuda a la consecución de nuestros objetivos y además nos garantiza el respeto a nosotros mismos y a los demás. Todo esto es fuente de satisfacción que no solo la disfruta la persona asertiva, sino todos los que interrelacionan con él. Por consiguiente, la asertividad se convierte en la herramienta básica de las habilidades sociales. Además, es susceptible de ser aprendida en programas de entrenamiento. Algunas habilidades más. Evitar las generalizaciones, siempre, nunca. Ser breve, evitar el pesado. Cuidar la comunicación no verbal, acorde con la verbal, contacto visual, afecto, contacto táctil, elegir lugar y momento adecuados. Conductas inadecuadas. Tratar a los ancianos como a un niño, hablarles en lenguajes bobalicones, dar explicaciones irreales, decir mentiras sobre la enfermedad, preguntar induciendo las respuestas, exhibir conductas de autoridad, expresar emociones incontroladas, interrumpir manifestaciones de dolor o de silencio. Consejos útiles. Aceptar a la persona como es. Trato respetuoso, amable y humano. Actuar con cierta firmeza. Llamar por su nombre y de usted. Identificarnos por nuestro nombre y categoría. Respetar la individualidad del paciente. No juzgar nunca. Disponibilidad para escuchar y apoyar. Conversaciones sin prisas. Contestaciones sencillas. Contacto visual y táctil. No elevar la voz. Mismo trato en inconscientes. Comunicar al paciente lo que se le va a hacer. Respetar la intimidad. Estimular el autocuidado. La empatía. Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro y compartir sus sentimientos. Ponerse en el lugar del otro, escuchar antes que hablar, reconocer los sentimientos individuales de cada uno en el otro. Todo ello forma parte de un mismo enunciado, la capacidad de empatía de cada persona. Es distinto que simpatía. No significa estar siempre de acuerdo. La escucha activa. La escucha activa es el arte de acoger a la persona descodificando adecuadamente tanto lo verbal como lo no verbal. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Se da escucha activa cuando tu interlocutor, en el momento que está hablando, ve y siente que le escuchas de verdad, que te interesa lo que dice y se siente cómodo, atendido, reconfortado. En una palabra, estás al 100% con él. Actitudes para la escucha activa. Disposición psicológica. Mirar a los ojos. Hacer comentarios acerca del tema y gestos de asentimiento. No interrumpir. Realizar preguntas aclaratorias. Contexto adecuado. Parafrasear pequeños resúmenes con las propias palabras.
mostrando interés y ganas de verificar si se está entendiendo. Postura abierta hacia la persona que se está escuchando. Elementos a evitar en la escucha activa. No distraernos, no interrumpir, no juzgar, no ofrecer ayuda a soluciones prematuras, no rechazar lo que el otro esté sintiendo, no contar tu historia cuando el otro necesita hablarte, no contraargumentar, evitar el síndrome del experto. Estrés es toda demanda física o psicológica fuera de lo habitual y bajo presión que se le haga al organismo provocándole un estado nervioso. Desequilibrio percibido entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias percibidas. Causas del estrés. Diseño de los trabajos. Pesados, poco descanso, rutinario. Estilo de dirección. Poca participación de los trabajadores. Poca comunicación con la organización. Poca conciliación de la vida familiar. Relaciones interpersonales. Mal ambiente con compañeros y supervisores. Los papeles de trabajo. Expectativas mal definidas. Demasiadas funciones o responsabilidad. Preocupaciones de la carrera. Inseguridad en el trabajo. Falta de oportunidades de promocionar o ascender. Condiciones ambientales. Peligrosas, desagradables, ruidos, contaminación, problemas ergonómicos. Técnicas de control del estrés. Técnicas fisiológicas. Relajación muscular progresiva. Respiración abdominal. Técnicas cognitivas. Detección de pensamientos automáticos, como cambiar los pensamientos. Técnicas comportamentales. Tipos de comunicación. Empatía. Comunicación asertiva. Hábitos de vida saludables. Ejercicio físico, dieta saludable, descanso suficiente y adecuado. Y hasta aquí el audio de hoy. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ya. ¿A qué esperas? Dale me gusta si ves que te facilita tu estudio este tipo de audios y puedes hacer un comentario para ver qué tema te interesa. Un saludo y hasta el próximo vídeo.